Bienvenidos al campus virtual de Copecaja. Hoy vamos a aprender juntos sobre finanzas fáciles, tu negocio, tus números. Lo que vamos a hacer es segmentar este curso en 4 módulos en el que el primero vamos a entender conceptos básicos y al final vamos a poderles brindar a ustedes herramientas prácticas para que puedan realmente aplicar el concepto de finanzas en sus negocios o emprendimientos. El hecho de que los emprendedores entiendan los números, administrar su dinero y leer información financiera es básico para poder tomar decisiones inteligentes y sin complicaciones. De hecho, los números no tienen que ser complicados. Usualmente cuando hablamos de números sentimos que vamos del caos al control. Entonces, en este primer módulo de los 4 que vamos a estar desarrollando, justamente esto es lo que vamos a desmitificar, que no necesariamente tenemos que complicarnos cuando hablamos de los números, sino más bien aprender a controlarlos de una manera integral. Vamos a aprender también cómo los números del negocio nos van a ayudar a entender con claridad hacia dónde va nuestro dinero y a evitar errores que luego nos pueden salir mucho más caros. No se trata de saber contabilidad, se trata realmente de orden, claridad y control. En este primer módulo, entonces, vamos a entender los conceptos básicos de finanzas y de los números del negocio. Saber hacia dónde va tu dinero es en el momento justo cuando el dinero entonces empieza a trabajar por vos. Todo negocio, por pequeño que sea, tiene una historia y esa historia es la que nos va a contar los números. Entonces, para poder entender esos números, tenemos que poder aprender de estos 5 conceptos básicos. Estos 5 conceptos es realmente lo que nos va a abrir las puertas para poder entender un montón de reportería e información que usualmente los negocios generan. El primer concepto son los ingresos y fácilmente lo vamos a definir como todo lo que entra al negocio por parte de ventas o servicios. El segundo concepto son los gastos, que es todo lo que sale para poder operar el negocio. Existen diferentes tipos de gastos que los vamos a ver más adelante en el siguiente módulo. El tercer concepto es la utilidad bruta, que esto es cuando tomamos nuestros ingresos, o sea, lo que entró, y le restamos nuestros gastos indirectos, que es lo que nos cuesta producir el servicio o producto que vamos a vender. Pero ojo, luego tenemos la utilidad neta y es que muchas veces no contemplamos esos gastos indirectos a nuestro producto o servicio que estamos produciendo. Entonces, hay otros gastos que digamos que son un poco más generales, que también los tenemos que contemplar, como lo son los sueldos, los servicios, la renta, que cuando los restamos es lo que nos va a dar la utilidad neta. Y después tenemos el margen, que el margen va a ser ese porcentaje de ganancias sobre las ventas, o sea, sobre el monto del ingreso, cuánto fue lo que me quedó. Este indicador se da en términos porcentuales y lo que nos va a permitir es realmente podernos comparar para saber qué tan rentable puede llegar a ser nuestro negocio. Ahora veamos un ejemplo muy sencillo. Digamos que nosotros estamos vendiendo un producto que su precio es de 100 colones, ¿verdad? Pero producirlo nos cuesta 60. Entonces, si yo tomo ese ingreso, lo que vendí, y le resto el gasto, nos va a dar una utilidad bruta de 40. Pero ojo, aquí es donde entran esos gastos indirectos que no siempre contemplamos porque de fijo tenemos que pagar la renta. Entonces, hacia la utilidad bruta le restamos la renta, nos va a dar una utilidad neta de 20. Ahora sí, si tomamos el ingreso y le restamos la utilidad neta, nos va a dar un margen de ganancia del 20%. Si tus márgenes bajan, estás generando menos por cada venta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera un margen de 10%, quiere decir que yo gano menos que un margen de un 20% por cada venta que estoy haciendo. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando tenemos un emprendimiento es que mezclamos el dinero personal con el del negocio. El principal consejo o el primer consejo que voy a dar en este curso que vamos a estar recibiendo es separar las finanzas personales del negocio. ¿Por qué? Porque si tomas 500 colones y no los registras, es como si estuvieras haciendo un retiro del propietario. Al final, esto también debe ser contemplado como un gasto o un costo, ¿ok? Así realmente vas a saber dónde está
tu dinero, cuánto tienes y en todo caso, si lo vas a sacar y lo vas a reinvertir, perfectamente también puede quedar así registrado en los diferentes reportes que vayamos a crear, ¿ok? Cuando conoces tus números, tomas decisiones con datos y no con corazonadas, y eso es súper importante. Por eso sí o sí tenemos que aprender y practicar sobre esos 5 conceptos básicos. Sigamos aprendiendo juntos y nos vemos en el siguiente módulo.